Hola, ¿cómo están amigos? Miren qué bonito Granny hoy, es un corazón y tiene calado, tiene un poco de relieve. Miren qué bonito para, por ejemplo, una manta es lo primero que a uno se le cruzaría, pero si los hacemos más pequeños con hilo de algodón bien finito, puede ser también un zócalo para alguna cortina, o si salen bien chiquititos o con menos vueltas, quizás también el borde de un saco. Bueno, ideas, como siempre decimos, un montón pueden surgir desde aquí. Bueno, este es un granny que me encantó. Miren qué bonito que es con este corazoncito. Ahí lo vamos a sacar. Eh, es bien caladito. Ahí tenemos la parte de atrás. Y la parte del bordecito es calado también. Es para una manta liviana. La verdad que queda precioso. Mi muestra la he hecho con las lanas que tejo siempre, pero claro, ustedes ya saben que tranquilamente lo pueden hacer con hilo de algodón, puede ser todo en un solo tono, pueden ser dos colores diferentes o pueden cada hilera combinarla con más colores también si les gusta. Lo bonito de este corazón es que tiene bastante relieve. Bueno, en mi caso, ¿qué les muestro? Yo lo voy a tejer, lo voy a dejar por ahí. Lo voy a tejer con estos dos colores y con esta lana acrílica, pero bien saben que pueden usar el material que más les guste. Si les gusta mucho tejer con hilo de algodón, bueno, lo pueden hacer tranquilamente con hilo de algodón y con algún grosor medio también, porque al estar usando una hebra doble, ustedes tranquilamente pueden usar un grosor medio y una sola hebra, estaría muy bien. En esta ocasión lo voy a tejer con esta aguja número 4. A este corazón lo tejí con una aguja número 4,5, un poquito más gruesa, de aluminio. Y por acá tengo una pequeña muestra que es solo el centro. Lo tejí con una aguja número 3,5, más chiquitita. ¿Ven? Y ahora lo vamos a tejer con esta que sería un 4. Así que miren cuántas opciones. ¿Quieren llegar hasta tejer con un 5 de aluminio? Entonces esto va a quedar no solo que un poquito más grande, sino que más flojo, más calado aún. Depende para qué vayan a destinar este modelito de granny. Miren qué belleza. Bueno, vamos a empezar por el corazón. Voy a correr mis agujitas. Ahí que no me molesten. Que pueden usar cualquiera de ellas. Y si es finito, si ustedes quieren tejer con, por ejemplo, un hilo macramé, miren que es finito, finito, obviamente van a tener que usar una aguja 1,75, las de acero 1,50, hasta un número 2, podría ir tranquilamente. O las de aluminio que vienen en el número 2 también podrían tejer con un hilo así finito, por ejemplo. O podría ser este cashmere de verano, que también es bien, bien finito, también con una de esas agujas. Entonces el cuadradito obviamente va a quedar mucho más pequeño. Pero como acá estamos haciendo muestras y quiero que se vean y se noten bien para que puedan aprender a hacerlo, y también de paso ya lo quieren hacer para una manta y queda un granny, un cuadradito precioso. Bueno, vamos a comenzar a hacer un arito de cadenas. Acá voy a hacer mi primer cadena y voy a tejer cinco cadenitas y lo cierro en arito. Acá lo voy a cerrar en un arito. Si ustedes lo desean, pueden hacer un nudo mágico o un anillito deslizado, puede ir también. Pero bueno, a mí me gusta que no se vaya ajustando, porque ahora vamos a hacer el punto que nosotros lo llamamos pochoclo o popcorn, o bueno, que siempre nos reímos porque hay muchos nombres para este punto. Y lo vamos a empezar así. Yo lo llamo pochoclo. Pochoclo o palomita de maíz, como le decimos acá en la Argentina. Bueno, hay 3 cadenitas para darle altura de una vareta, y dentro de este arito voy a tejer 4 varetas más. En total el punto lo voy a realizar con 5 varetas. Tengo 4, una más, 5.
tiro de esta colita, lo dejo ahí al punto en suspenso, regreso a la primer vareta, que es la de cadenitas, voy en búsqueda de este punto, lo ajusto, lo traigo y con una cadenita voy a ajustar. Una vez que ajusté el punto, que me queda así bien gordito, bueno, lo voy a separar ahora con 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vuelvo a tejer el próximo. Este punto yo sé que muchos lo saben tejer, pero como aquí siempre le vamos dando estos pequeños detalles, estos puntos que para alguien que nunca tejió lo puede aprender ahora en este momento. Es un punto muy simple, muy conocido y con mucho relieve que tanto nos gusta. Bueno, ahí va de nuevo. Uno más. Suelto la hebra, tengo las 5 varetas. Voy a la primera. Con mi aguja voy a buscar esa lazadita, ese punto que quedó en el aire y traigo la hebra. Lo voy a ajustar con una cadenita, así me queda bien cerradito para que luego resalte el relieve que tiene. Y 3 cadenas de separación. Repito 2 veces más y cuando doy toda la vuelta lo cierro en circular. Me quedo tejiendo. Acá tengo el último arquito de cadenas y voy a cerrar dentro del primer punto este pochoclito con un puntito deslizado. Entonces cerramos la primera hilera. Ahí. Ahora voy a saltar dentro de este arco y vamos a empezar a hacer la primera parte redondeadita del corazón. Entonces salto dentro del arco, voy a tejer un punto bajo, una media vareta y 5 varetas. Tengo 1, 2, 5 con esta. Ahí. Una vez que tengo las 5 varetitas, hicimos el punto bajo, la media vareta, 5 varetas. Voy a tomar una lazada, giro y en la parte de atrás voy a buscar la primera vareta, que sería esta que está aquí. Voy a pasar así, abrazando por atrás la vareta, ahí, y tejo la que tengo en la aguja, estas lazaditas para hacer una vareta. Cierro y cierro. Ahí cerré mi vareta que va a quedar cruzada por la parte de atrás. Ahí. Regreso al lado derecho. Y termino de cerrar esta primer ondita. Entonces me faltaría tejer una media vareta y un punto bajo. Van a entrar todos estos puntos bien ajustados. Entonces esta es la primera parte. Y si lo miramos por detrás, acá nos queda la vareta cruzada. ¿Ven? Ahí. Ahora vamos a hacer el otro. Pero primero voy a hacer una cadenita y salto dentro del otro arco y comienzo otra vez. Un punto bajo, una media vareta y 5 varetas. Tengo nuevamente las 5 varetas, tomo lazada, giro y busco la primera vareta que hemos tejido. Entonces la voy a abrazar por detrás y tejo esta vareta que me va a quedar cruzada. Giro nuevamente, me encuentro de frente y termino de cerrar aquí con una media vareta y un punto bajo. Voy a estirar un poquito y les muestro. Esto es lo que nos tiene que quedar. ¿Ven? Hicimos esta parte y esta parte que son redonditas para el corazón. Ahora, vamos a continuar. Voy a hacer una cadenita al aire y salto dentro del próximo arco. Este arco que hicimos con 3 cadenas. Tejo un punto bajo, 3 cadenas al aire y dentro del mismo arco vuelvo a tejer un punto bajo, una cadenita al aire y repito, entro al arco que sigue, punto bajo, 3 cadenas al aire y en el mismo arco otro punto bajo.
Y acá voy a llegarme con un punto deslizado o un punto raso al primer punto bajo que tejimos, a este. Ahí, un puntito deslizado. Voy a hacer un nudito, o sea, una cadenita más para nudo. Y corto. Ajusto y con este color, que es el color del centro que yo elegí, terminamos de darle la forma de corazón. Todavía falta como que tome un poquito más la forma, pero una vez que hacemos las hileras que siguen, va a tomar mejor forma el corazoncito. Vamos a elegir un color para hacer el marco. Acá tengo este color hermoso, es un azul shim. Miren qué bonito. Vamos a combinar. Vamos a hacer primero una de las partes para empezar a hacer el cuadradito. Entonces comenzamos aquí, miren. Si ustedes recuerdan, cuando cerramos hacíamos un puntito de cadena acá para saltar dentro del arco. Bueno, en este arquito que tejí un punto de cadena de este lado y de este lado también lo tenemos. Bueno, ahí vamos a pinchar. Ahí una cadenita bien ajustada y esta hebra la voy a llevar para envolverla con el punto que voy a hacer ahora. Vamos a hacer así, tomo una lazada y voy a ir por debajo de esta cadena, ahí, ¿ven? A abrazar la que tengo aquí, en la parte baja, ven que son dos cadenitas. Bueno, esta no la voy a tejer la que está por debajo, ahí. Vamos a tejer 3 varetas, una, voy de nuevo, tejo la segunda y aquí la tercera. Entonces esta me va a quedar por encima. Ahora voy a hacer un arquito de 3 cadenas porque esto es una esquinita. Y vuelvo a tejer en el mismo espacio otras 3 varetas. Tengo la tercera. Ahí. Y ya hice la primera esquina. ¿Ven? Entonces este me queda por encima. Miren qué bonito. Acá voy a tejer 2 cadenitas al aire. Y vuelvo a repetir esta misma esquina, pero de este lado. Tomando la cadenita que está por debajo. Esta. Miren acá. Ya tengo las 2 esquinas iguales. ¿Ven? Entonces vamos a cerrar con un punto deslizado. Voy a entrar por aquí, en esta cadenita, como cuando inició, ¿ven? Ahí. Bueno, voy a hacer un punto deslizado. Y acá mismo voy a levantar la primera vareta. Y vuelvo a tejer uno de estos pancitos en el mismo espacio, con 3 varetas. Entonces aquí estamos comenzando la hilera nueva. Ahí. ¿Ven? Hice el pancito de 3 varetas. Ahora voy a separar con 2 cadenitas y vamos a tejer la próxima esquina, pero aquí tomando esta vareta que hicimos por detrás. Bueno, ahí voy a tejer el primer pancito con 3 varetas. Ahí. Como es esquina voy a tejer 3 cadenitas y otra vez vuelvo a tejer un pancito dentro de esta misma vareta que tenemos por detrás de esta curvita que forma el corazón. Ahí. ¿Ven? Entonces acá ya le hicimos la esquina y comienza a asomarse el relieve de la parte superior del corazón. Ven que voy a estirar un poquito mi hebra. Ahí va. Ahora tejo 2 cadenitas y dentro de este puentecito que hicimos también con una cadena al aire, bueno, aquí adentro voy a tejer otra vez un pancito de estos de 3 varetas. O una vez más voy a tejer 2 cadenitas al aire y ahora vuelvo a hacer la esquinita que corresponde detrás de esta curva, acá, sujetando los puntos en la vareta cruzada que hicimos. Entonces formo la próxima esquina, que son 3 varetas, 3 cadenas
y 3 varetas, todo en el mismo espacio. Y ya va tomando la forma de un granny, uno de estos cuadraditos clásicos. Ahí, ¿ven? Tengo las dos esquinas, el medio y obviamente empieza a resaltar lo que sería el corazón. Voló mi tijera. Ahora la voy a recoger. Bueno, separo 2 cadenitas y otra vez aquí en este arquito pequeño que habíamos dejado de una cadena que está justo sobre este punto pochoclo. Bueno, ahí. Vuelvo a tejer el pancito que corresponde para este lateral, que sería 1. Ahí va. Separo con 2 cadenitas y como aquí ya tengo formada la esquina, entonces directamente dentro de esta esquina vuelvo a formar la que corresponde para esta hilera, que es igual 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas. Entonces, si ustedes notan cómo ya se va formando el cuadradito. Ahí, tengo una esquina, 2, 3. Separo con 2 cadenas y aquí en el medio voy a tejer un pancito solo. Ahí. Cuando vamos a separar entre pancito y pancito, lo separamos con 2 cadenitas. ¿Ven? 2 cadenitas. Y cuando estamos en las esquinas, hacemos la esquinita con cadenas de 3 puntos. Ahí. Entonces ahora me corresponden los 3 puntitos. Y nuevamente este pancito. Entonces aquí ya estamos terminando lo que sería la segunda hilera del marco, digamos. Acá, por ejemplo, me voy a detener porque yo acá tendría que hacer 2 cadenitas y ya cierro el pancito. Entonces puedo dejarlo de este tamaño si quisiera. Pero como yo lo quiero hacer un poquito más grande, en vez de hacer 2 cadenitas, miren, porque hay varias formas de hacer este trabajo. Puedo hacer las 2 cadenitas, lo cierro aquí con un punto deslizado y puedo deslizarme con puntos corridos, ven, hasta llegar al próximo hueco, acá. Y comienzo acá. Esa es una manera. Lo destejo y les muestro la otra. Una vez que estamos aquí y yo voy a continuar tejiendo, entonces el espacio de 2 cadenas lo puedo hacer con una media vareta. Ahí tomo la lazada, pincho en el borde del pancito y tejo mi media vareta. Entonces ya estoy ubicada dentro del arco. ¿Ven? Es otra manera. Son 2 tips que se pueden hacer tranquilamente para cerrar este tipo de tejido. Acá mismo voy a levantar 3 cadenitas porque comienza la nueva hilera. Y ahora empiezo a tejer estos pancitos, que aquí iría uno, separo con 2 cadenas, acá iría el otro. ¿Ven? Porque ya estamos en el centro, entre esquina y esquina. Me corresponden 2. Esto ya es como cualquier cuadradito. Empieza con 1, luego con 2, luego con 3. Depende el tamaño que uno le quiere dar al final. 2 cadenitas y vuelvo a hacer esquina. Bueno, les muestro hasta aquí. Luego me voy a quedar tejiendo porque esto es súper fácil, ya es conocido. Para el que nunca tejió un granny, los invito a esta sección misma que estamos haciendo hoy, que es una sección de técnicas que tenemos en el canal. Es donde mostramos los miércoles, por lo general, todo este tipo de tips y trabajos pequeñitos. ¿Ven? Ahora me voy a quedar tejiendo todo alrededor esto que hicimos aquí y la esquina. Lo repetimos acá, esquina y en los otros laterales, hasta dar toda la vuelta y tener un tamaño un poquito más grande. Me quedo tejiendo. Bueno, aquí ya di toda la vuelta y ahora sí, para cerrar esta hilera, ahora sí voy a tejer las 2 cadenitas, pero miren, 1, 2 cadenitas y voy a cambiar de color. Entonces no lo voy a cerrar con este lo voy a dejar en suspenso para dar la vuelta que viene y no quiero cortar esta hebra. Entonces voy a pinchar como que voy a cerrar mi hilera, pero ya incorporo el color nuevo para este bordecito que le vamos a hacer. Entonces sí cierro este punto con el color nuevo. A este que está acá lo voy a dejar en suspenso para la próxima hilera. Entonces acá voy a hacer una cadenita y en la primera vareta
tejo un punto bajo. Ya con el color, el mismo del corazón, pero ustedes si quieren lo pueden combinar, pueden hacer con otro color, también si quieren que resalte. Entonces, ahí vuelvo a tejer otro punto bajo y uno más. O sea que voy a tejer un punto bajo en cada una de las varetas que me encuentro. En la parte donde tenemos la cadenita, vuelvo a hacer 2 cadenitas. Salto y vuelvo a tejer punto bajo sobre cada una de las varetas. Así vamos a dar toda la vuelta. Acá vuelvo a tejer 2 cadenitas, salto estas de aquí y vuelvo a tejer sobre las varetas. Así toda la vuelta, miren, solo les voy a mostrar en la esquina. ¿Ven? Vamos haciendo cadenitas. En la esquina teníamos 3 cadenas, acá también tejo 3 cadenas. Y reinicio en este lateral, tejiendo puntos bajos sobre cada vareta. Y puentes de cadena donde están las cadenitas de la hilera anterior. Bueno, me quedo tejiendo. Bueno, miren, acá tengo el que dejé en suspenso. Lo voy a pasar hacia adelante. Y di toda la vuelta, tengo que hacer las 2 cadenitas que me corresponden. Entonces, hago esas 2 cadenitas. Esta hebra la paso hacia adelante y voy a cerrar sobre el rosa con un punto deslizado. Así cierro esta hilera de color. Ahí voy a hacer una cadenita para hacer un nudo. Luego todas estas hebras las vamos a ir escondiendo por detrás. Ajusto y me quedo con este de este lado. Bueno, ahora vamos a comenzar con este mismo. Entonces, paso por debajo, ahí hago una cadenita, 2 cadenitas que van a ser la altura de una media vareta, tomo lazada y al lado tejo otra media vareta. Entonces acá corresponden 2 medias varetas. Este luego lo voy a enhebrar y llevarlo hacia atrás a esconderlo. En estas 3 puntos bajos que tengo, voy a hacer un puente de 3 cadenas. 1, 2, 3. Y acá, donde tenemos estos 2 puentecitos de cadena, voy a hacer 2 medias varetas. Ahí hago una, tomo lazada y hago otra. Entonces nos va a quedar, bueno, este rosado después lo voy a esconder, acá se nota un poco la hebra, pero no importa. Esto nos va a quedar caladito, miren, ahí sigo. Para mostrarles hasta hacer la esquina y luego es repetir siempre el mismo movimiento. 3 cadenas para saltar todos estos puntos, tomo lazada y envuelvo estas otras 2 tejiendo 2 medias varetas. Me sigue ahí, me sigue esta colita rosada. Ahí está. Que me quiere molestar. Miren qué bonito que queda ese borde. Queda un trabajo precioso, precioso. Ahí va de nuevo. 3 cadenitas. Y en la esquina voy a hacer así, miren. Tomando también las 2 cadenitas. Una media vareta. Otra media vareta. No voy a hacer un puente de 3 cadenas, sino que voy a hacer 2 cadenitas y otra vez 2 medias varetas en el mismo espacio. Miren qué fácil. Así vamos a formar esta esquina que es más pequeña. Otra vez 3 cadenitas y así vamos a ir repitiendo toda la vuelta de este trabajo. Ahí. Me voy a detener un poquito, estiro y lo voy a apoyar sobre la mesa para que puedan verlo. Ahí vamos a acomodarlo, que está un poco abolladito. Miren qué bonito que queda este calado, ¿ven? Cuando llegamos a la esquina, recuerden que son 2 medias varetas, 2 cadenitas y 2 medias varetas. Y en cada uno de estos huequitos también van 2 medias varetas. El arco es de 3 cadenas. Entonces nos va a quedar este calado, ¿ven? Miren qué bonito que queda. Miren qué belleza es este cuadrado. Con corazón y bien caladito. Bueno, yo me voy a quedar a dar toda la vueltita y les muestro cómo queda terminado. Miren qué bonito. Ya escondí las hebras. Queda realmente soñado, me encanta. Es muy bonito, tiene mucho relieve.
y lo podemos hacer en varios colores. Entonces aquí tenemos la diferencia. Este está tejido con 4,5, este está tejido con 4 y a este lo estoy tejiendo, que acá le di unas vueltitas más, con 3,5. Son pequeñas diferencias, muy poca diferencia. Miren, si ustedes notan, son milímetros nada más, pero para que tengan una idea que se puede tejer con varios números y va cambiando, con el mismo material va cambiando el tamaño. Espero que les guste, que lo disfruten y que hagan este proyecto que es precioso, al menos tener una muestra para saber en algún momento querer volver a hacerlo para una manta o un almohadón o lo que a ustedes se les ocurra. Un besito, chao, gracias.